Aitofel era el consejero principal de David, del reino. Sabía todos los pensamientos, las tácticas de guerra. Alabo a papá, gracias. Sabía todo, sabía cómo se iba a mover David y cuáles eran los impulsos por el cual se iban a mover. Y ¿saben qué pasa? Él no toleraba la paz, que el reinado de David estaba fluyendo. David estableció un reino de paz para darle paso a esa palabra preciosa que dijo: yo estableceré tu reino por siempre. Y cuando Dios establece el reino por siempre de una iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, aquellas personas que viven a su manera será el dolor de cabeza y van a ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, vistiéndose como que si Dios lo ha ordenado. Ante cualquier profecía que se dé, consulte a Dios, porque no todas las profecías provienen de Dios. Dios bendigan y sean todos bienvenidos a este canal Primero Dios, canal que fue creado para edificación de vida, para levantar a aquel que se siente caído. En esta hora le damos la bienvenida a cada integrante de Primero Dios, a cada persona que día tras día, contenido tras contenido, lo siguen, y no tan solo lo siguen, también lo comparten con personas que ellos saben que lo necesitan. En esta hora le damos un fuerte agradecimiento a favor de aquellas personas que conforman Primero Dios, de parte de este servidor y de Wellington Peguero. Quiero traerle un tema en esta noche o tarde mañana que nos escucha, que creo que será de bendición para muchos y que debemos de saberlo para cuando lleguen ciertos síntomas, nosotros saber cómo contrarrestarlo. Y el tema que queremos tratar: el peligro de una iglesia que abandonó al Señor. Wow. El peligro de una iglesia que abandonó al Señor. No le estoy hablando de esas cuatro paredes que están allá, sino nosotros como cuerpo de Cristo, como lo que somos, la iglesia del Señor. Y sí, usted me preguntará, ¿cómo así una iglesia que abandonó al Señor? Claro, hay muchas iglesias que han abandonado al Señor. Muchos en el pueblo del Señor se han retirado, pero siguen viviendo bajo una ignorancia que creen que tienen la protección del reino. Creen que tienen la voz de Dios. Cuando usted decide hacer, vamos a suponer, el trabajo que se vea como que sí es Dios, usted se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque esto no se basa en lo que uno muestre, esto se basa en lo que sea la esencia que Dios ha puesto en nosotros. Yo no sé cuánto me respaldan con un amén. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ir alineados a la voluntad de Dios, sin ningún desenfreno, sin ninguna impaciencia, porque todo lo que viene de Dios con paciencia se debe de hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe el momento y la hora indicada en el cual ha de venir a su encuentro y ha de bendecir a su siervo, a su iglesia que se ha mantenido fiel. Aunque usted no sienta la voz de Dios, aunque usted no escuche esa voz preciosa, siga caminando. Aunque usted no vea que hay ángeles a favor de usted, siga caminando. ¿Sabe por qué? Porque en ese silencio, en ese pequeño momento en el cual usted se siente solo, usted, aunque no vea nada, usted está siendo vigilada por el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová son sobre el justo. Y si tú eres justo, no importa que haya el silencio, no importa que sienta la soledad, Dios está con usted y debe ser lo que le motive a seguir caminando. Tenemos un caso que vamos a dar apertura a los síntomas de una iglesia que ha abandonado al Señor. Y ese caso de Saúl. Saúl fue llamado como usted y como yo, pero en lo particular, él fue llamado como rey de Israel, el primer rey de Israel. Fíjese que se instituyó a él como primer rey porque el pueblo quiso compararse como las demás naciones que tenían rey gobernante y ya no querían el poderío del Señor sobre esa tierra. Querían también ser gobernados por hombre. Entonces Dios le respondió su llamado y le instituyó un rey, y el primer rey
por la gracia de Dios fue Saúl. Pero fíjense, Saúl solamente estaba llamado a obedecer al Señor. Y con eso él se mantenía en su presencia. La iglesia de hoy en día es comparada a eso. Nosotros solamente estamos llamados a obedecer al Señor, tal y como Él manda. Nosotros debemos de seguir esa voz preciosa, esas escrituras que están ahí escritas, que solamente dice: guarda la palabra del Señor y habrá abundancia en tu casa y la presencia del Santo se derramará día y noche. Pero Saúl se desesperó. Saúl, el desespero lo cegó y tuvo que hacer cosas que no eran del mandato de Dios para su vida. Lo primero que quiso hacer fue ofrecerle sacrificio al Señor. Cuando una iglesia ha decidido salir del regazo del Señor, que quiere abandonar al Señor, ese es su primer síntoma. Comienza a hacer cosas que Dios no le dijo que haga. Alabo su nombre, Dios del cielo. Por más apariencia que tenga de Dios, las intenciones no nos van a salvar. Usa tenía una intención buena y era que la arca no cayese en el piso, pero Dios tenía un plan para enseñarle a ellos cómo era la manera correcta de cómo se tendría que llevar el arca. De buenas intenciones en el evangelio no se vive. Tenemos que vivir de la presencia y la voluntad y el favor de Dios. Alabanza. Y él quiso ofrecer sacrificio que no le tocaba a él. Le tocaba a quién, al profeta. Pero como él vio que el profeta se tardó, él dijo: bueno, consultemos a Dios porque tenemos que hacer algo. Pero fíjense, ese fue el primer punto que desencadenó la desobediencia, que ya se estaba cocinando, porque ese fue su primer preparativo. Pero vemos que Saúl también hace algo que es inimaginable. ¿Usted se imagina usted buscando al Señor y tener que buscarlo ahora por medio de la brujería? Alabo su nombre. Oye, Saúl en su reinado, lo primero fue que acabó con todas las prácticas que eran de pitonisa, de brujería, de hechicería, de idolatría. Entonces, vemos ahora que eso que él condenó, ahora ese es el medio para que él diga que voy a buscar a Dios. Consultar a alguien que no tiene la capacidad de ver a Dios. Alabo su nombre. Y esa es la ignorancia del peligro que desencadena a abandonar el Señor. Que buscamos a Dios, aún sea donde sea, sin importar de dónde venga. Y hay muchas palabras que se visten como Dios. Alabanza. Y yo comparo usted buscar a la pitonisa con esa voz que es alimentada de sus pensamientos para satisfacer nuestra carne. Alabo su nombre. Yo no sé si usted me entendió. El usted darle nombre a sus pensamientos y decir que es Dios, es lo mismo que usted buscar una pitonisa y decirle: yo quiero hablar con Dios. Porque ahora la gente le han llamado voz de Dios a cualquier cosa. Voz de Dios a que yo vi, voz de Dios a que yo soñé, voz de Dios a que yo siento. Y Dios no ha estado allí. Y por eso ese es el peligro grande. Porque cuando la gente escucha la voz de Dios, que Dios está hablando, de una vez comienza a patalear, comienza a sacudirse, comienza a hablar en lengua, pero no escuchan. Hubo una ocasión que yo tuve que decirle a alguien: si mi forma te causó algún mal o hizo que en tu mente tú claudicaras de mi devoción a adorar al Señor, yo soy así. Mientras la iglesia estaba danzando y la persona estaba predicando y Dios se movía y Dios se establecía, el mensaje estaba bien. Pero a mí me han enseñado que yo tengo que decirle amén a algo que yo escuché, a algo que yo estoy seguro. Yo no le puedo decir amén a algo que yo no entendí, porque yo estoy diciendo así sea. Y por eso es que si una iglesia tiene los síntomas de que quiere dejar al Señor, con cualquier voz se alimenta, con cualquier pataleo danza. Bueno, escuche esto: las iglesias que han abandonado al Señor tienen ritmo,
tienen profecía, tienen lengua, tienen danza y tienen hasta testimonios vivos, pero sin ningún tipo de validez. Y usted dirá, ¿cómo así? Claro, se mueve como que si Dios está. Pero la apariencia de que Dios esté, eso no significa que Dios exista en esa iglesia o en esa vida. Y tenemos que tener una actitud de ¿qué? De humildad, que nuestra obediencia sea mayor que vuestro sacrificio. Porque dice, obediencia quiero más sacrificio, más que sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios le agrada a un pueblo que decide obedecerle en vez de caminar en voz de sus pensamientos. Y tengo otra persona que desencadena también uno de estos síntomas de los peligros que desencadena abandonar al Señor, y es David. Dios le dio grandes victorias a este hombre de Dios. Sus enemigos temblaban, alabo su nombre, y Dios estaba con él. Pero ¿sabe qué pasa? Dios le dijo que no censara al pueblo. ¿Para qué? Para que él no se sintiera de que era con su fuerza, que era por el número de su ejército que Dios le daba esta victoria. No era con su fuerza, no era con el número, alabo tu nombre, Dios del cielo. Esta victoria provenía directamente del reino de Dios, el cual lo representaba. Y yo alabo a Dios por eso. Y él censó al pueblo. ¿Y sabe qué pasa? El ángel de Jehová, dice la Biblia, que estaba con la espada desenvainada, y cuando él vio ese gigante, alabanza, que sus pies y su extremo era hasta el cielo, cuando él vio esa espada desenvainada, él tuvo que clamar y decir, perdona al pueblo, fui yo que pequé. Y cuando una iglesia está enfocada en querer abandonar al Señor, busca los medios para refutar y avalar su victoria. Decir, Dios está en esta casa porque tenemos 1000 miembros. Dios está en esta casa porque tenemos mucha cantidad. Una iglesia o un templo que tenga 30 personas, pero 30 personas que tengan calidad, tengan favor de Dios, tenga Dios en su corazón, es más que un ejército de 300,000 hombres. Porque la calidad hace la excelencia y la excelencia hace la perfección, y la perfección nos lleva a Cristo. Alabo su nombre. Y quiero decirle algo. Cuando una iglesia decide abandonar al Señor, no lo hace de la noche a la mañana. Hay ciertos puntos que se dan para llegar al encuentro total, de decir, ya yo no estoy en las manos de aquel que ama mi alma. Pero las personas que han decidido abandonar al Señor muchas veces no se van al mundo, se quedan en la iglesia, pero ellos no lo reconocen. Ellos nunca te van a decir que Dios lo ha abandonado o que ellos no están con Dios. ¿Por qué? Porque para ellos Dios está en su vida. Porque lo importante para ellos es sentir esa voz que habla a su mente, que le han dado nombre, que es Dios que habla, pero cuando en realidad no es Dios. Y ese es el problema más grande que hay hoy en día. El darle nombre a nuestros pensamientos y decir que vienen de Dios. La iglesia yo lo comparo en este punto a Ahitofel. Ahitofel, no todas las iglesias, aclaro esto. Las que han decidido abandonar al Señor, pero que viven como que si están en su presencia. Ahitofel era el consejero principal de David, del reino. Sabía todos los pensamientos, las tácticas de guerra. Alabo, papá, gracias. Sabía todo. Sabía cómo se iba a mover David y cuáles eran los impulsos por el cual se iban a mover. ¿Y sabe qué pasa? Él no toleraba la paz, que el reinado de David estaba fluyendo. David estableció un reino de paz para darle paso a esa palabra preciosa que dijo, yo estableceré tu reino por siempre. Papá, te alabo, Dios.
¡Ey, Señor, gracias! Estableceré tu reino por siempre. Y cuando Dios establece el reino por siempre de una iglesia que ha sido lavada por la sangre de Cristo, aquellas personas que viven a su manera será el dolor de cabeza y van a ir en contra de lo que es la voluntad de Dios, vistiéndose como que si Dios lo ha ordenado. Ante cualquier profecía que se dé, consulte a Dios. Porque no todas las profecías provienen de Dios. Y Ahitofel sabía todos los secretos. Pero ¿sabe qué pasa? Él tenía en su corazón que estaba en contra del reinado que Dios estableció sobre David. Y se levantó Absalón. Y alabo su nombre. Y él quiso ver en Absalón y quiso dominarlo para que el reinado de David que Dios estableció se cayera. Y ay, papá, que el reinado de David se cayera, pero el reinado de David no era de David, era del Señor Todopoderoso, el cual dijo, ese reino será por siempre. Y cuando Dios establece una palabra, no importa quién se levante, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proveer, Dios lo va a sustentar, Dios no dejará caer ese linaje. Y cuando él escuchó y vio que ya Absalón no obedecía su mandato, sus pensamientos, que ya Absalón no era su títere, dice la Biblia que él se fue a su casa y se ahorcó. Es que los que se levantan contra ti serán eliminados en su misma trampa. Por eso, Ahitofel es un tipo de iglesia que ha abandonado al Señor. Y esas iglesias que han abandonado al Señor solamente tienen un fin. Y ese fin no se lo voy a decir porque ya usted lo escuchó. Pero usted ahora mismo que tiene esos síntomas, que quiere abandonar al Señor, debe de curarse. Debe de ir al médico, aquel que sana y sana de verdad. Y si usted sabe que hay alguien que está pasando por estos síntomas, que quiere abandonar al Señor, pero que no lo reconoce, que vive bajo la cobertura de que a sus pensamientos lo llama Dios, no estamos llamados a afrontarle, sino que estamos llamados a orar por ello para que Dios lo transforme, para que Dios lo vivifique, para que Dios establezca su orden por encima de todo, para que Dios cambie su pensamiento. Mire, dígale, llámale, oh Señor Dios del cielo, yo te pido con los pensamientos de fulano o de perencejo, para que Él lo lleve a los pies de Cristo y allí sean transformados. El trabajo de Dios no lo podemos hacer nosotros. Dios lo va a hacer a su tiempo. Si usted sabe que hay alguien que tiene estos síntomas, ore por ello. Comparte este video para que se pueda difundir y para que la gente sepa que eso es un mal que está visitando muchas vidas, que están invitando a voces en su mente que no son las de Dios. Invite a Dios, invite su reinado, invite su excelencia para que Dios fluya en su vida y de usted sea fuente de bendición para muchas generaciones. Así que si llegaste al final de este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo a aquellas personas que usted sabe que tienen la necesidad, que Dios puso en su corazón de que tienen que escuchar esta palabra. Y va a llegar un segundo volumen, pero esta vez con una persona invitada. Esto solamente fue la introducción bajo el tema los peligros de una iglesia que abandonó al Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y primero Dios.